Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, continuando este libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos viendo el discurso y también hoy que habían hecho llegando a lo que era Asia Menor, en ese primer viaje apostólico. Habían quedado ayer, veíamos que quedaban para el sábado siguiente. Continúanos hablando. Empiezan las envidias. Eso es muy típico en una sociedad donde muchos eran judíos, igual que pasa a veces en algunas sociedades cristianas, que si muchos son los cristianos y hay algún tipo de, digamos, se creen que por tener un título, un cargo o algo, se sienten importantes, empiezan entonces las envidias, los líos. Y piensan que, bueno, estos que han venido de fuera, Pablo y sus compañeros, están hablando de este Cristo, nos van a quitar aquí a los nuestros, a ver qué pasa. Y dice que, viendo que toda la ciudad, o casi toda, se va a oír la palabra del Señor, incluso que casi todos los judíos van a la sinagoga, a esa sinagoga, a escuchar a Pablo. Dice que los demás judíos, o sea, los de esa sinagoga, se llenan de envidia, responden con blasfemias a la palabra de Pablo, o sea, responden contra Jesús en blasfemias. Y entonces Pablo y Bernabé se ponen serios. Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero la rechazáis. No os consideráis dignos de la vida eterna, pues sabed que nos dedicamos a los gentiles. Fijaros bien que aquí hay una cosa que cuesta a muchos hoy de creer y no se entiende en la mayoría de gente. Ellos no se consideran indignos de Dios, al revés, se consideran ellos los de Dios. Y consideran que han de sacar a Cristo de su vida porque Cristo es un farsante. O sea, lo que explican de Cristo no es verdad. Así que renuncian a Cristo, pero porque creen que es el mal Cristo. Y le responden los apóstoles: como rechazáis la palabra de Dios y no os consideráis dignos de la vida eterna, nos dedicamos a los gentiles. Fijaros que es exactamente lo que pasa hoy. ¿Cuánta gente no acepta la palabra de Dios? Pero es que es por ignorancia, porque no se da cuenta, porque no lo sabe, o por otras 1000 razones. Sí, pero niega la palabra de Dios. Y lo único que salva es Cristo, y seremos juzgados por su palabra, y niegan su palabra. Claro que hay 2 formas de negar la palabra. Una, estos que ya directamente la niegan. Otros, que podemos ser nosotros, y podemos ser los mismos curas y los obispos, que digamos sí, pero como la parábola de los 2 hijos, ¿no? Uno dice sí, pero no va a la viña. El otro dice no, pero va a la viña y trabaja. A veces los curas y obispos podemos ser de este primer tipo, de los que decimos sí, nosotros creemos, pero después no hacemos lo que Dios quiere, entonces vamos mal, peores que los demás. Entonces hay que ir con cuidado. No el ser cristiano
ni profesar la fe diciendo sí creo, ni ser cura, ni ser obispo, ni ser papa garantiza la salvación, ni mucho menos, sino que entrarán aquellos que hacen la voluntad del Padre, y hemos de pedir insistentemente a Dios que nos muestre su voluntad. Y nos decía hace poco el Evangelio, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que reconozcamos a Cristo y le hagamos caso y lo sigamos. Bien, continúa diciendo, así nos lo ha mandado el Señor, yo te he puesto como luz de las gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Y aquí es de los primeros sitios, no el primero, pero sí de esos momentos en que se empieza toda esa predicación a los gentiles, quiere decir a los paganos. Ese es un salto que le costó a la Iglesia primera, porque claro, todos los primeros cristianos vienen de los judíos. Todos son judíos que se van convirtiendo a Cristo. Era como lo normal. Los judíos se hacen cristianos, sin dejar de ser judíos. Pero llega un momento en que muchos judíos reniegan, no quieren saber nada del cristianismo. Y Pablo se da cuenta que Dios quiere la salvación de todos, aquello que Jesús dijo antes de la ascensión, ir a todos los pueblos. Enseñad lo que yo os he enseñado, a quien crea bautizando, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que cumpla aquello que yo he mandado, enseñadles a que cumplan aquello que yo he mandado. Así se dan cuenta de que la salvación es para todos, judíos y paganos. Los judíos rechazan el Evangelio, nos vamos a los paganos. ¿Qué importa? Lo importante es predicar. Bien. Así que cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron, alababan la palabra del Señor, creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Es una forma de hablar muy curiosa. Aquellos que creen es porque Dios los ha llamado y ellos han respondido. Los que no creen muchas veces son llamados que no responden a la gracia. Es verdad que Dios nos da muchas oportunidades, nos da tantas que a veces muchos no quieren coger ni una. ¿Cómo se salvarán? Es muy curioso cuando hablas con la gente y hablas de Cristo. No, Cristo es tan misericordioso que nadie se condena, todos se salvan. ¿Qué? ¿Por qué Jesús dice que no? Que solo, y aquí el Hechos de los Apóstoles dice que se convirtieron aquellos que estaban destinados a la salvación. O sea, aquellos que aceptaron se salvan. ¿Por qué Jesús dice aquellos que crean y se bauticen se salvarán? ¿Por qué dice Jesús que aquellos que pidan el perdón y vosotros les perdonéis quedarán perdonados, los demás quedarán sin perdón? ¿Por qué? Pero Dios no es misericordioso y quiere perdonar a todos y quiere la salvación de todos. Sí que quiere la salvación de todos, pero nos da el camino para llegar a la salvación, y el camino es Cristo. Y por medio de Cristo uno llega a la salvación eterna. ¿Cómo puede llegar a la salvación si niega el camino? Si al único camino que es Cristo lo rompes, no lo quieres, lo rechazas, no hay otro camino, no encontrarás el camino a la salvación. Y eso es lo que le cuesta entender a la gente de nuestra generación, e incluso yo diría que a la mitad de nuestros cristianos. No lo entienden, porque no creen en Cristo. Creen en una imagen prefabricada hecha desde las ideologías sobre quién es Jesús. Es lo mismo que pasa cuando ciertos políticos defienden al Papa. Mejor que no lo defiendan. El Papa se defiende solo y lo tiene la Iglesia para defenderlo, porque lo que están haciendo es hacerle decir lo que no dice e intentar hacer que las ideologías, decir que los cristianos han de votar a ciertos partidos porque ellos los representan. Mentira, no es así. Es la manipulación de la fe y de la Iglesia, como han hecho tantas veces desde el primer siglo, como hacían los fariseos y los saduceos.
como después hicieron todos los grupos de toda la historia hasta llegar hasta nosotros. O los machacan, o incluso ellos mismos que machacan son los que después dicen que defienden a Dios. Lo dice el mismo Jesús. Un día os perseguirán y os matarán creyendo que hacen un favor a Dios. Sí, lo he explicado muchas veces, pero si cogéis los primeros testimonios de la guerra civil en España, cuando lo primero que se hace es matar a todos los curas que encuentran, los anarquistas hacen el nodo con otra palabra, pero ya existía esos noticiarios en el cine. Y los que los hacían en el 36 eran los anarquistas. Y sale un reportaje que se encuentra todavía muy bien hecho técnicamente. ¿Por qué hemos de matar a los curas? Porque los curas han traicionado a Cristo y en nombre de Dios los hemos de matar. Esa hipocresía total y absoluta. Para defender a Dios hemos de matar a los curas. Esa es la mentalidad de los políticos. No importa la verdad, no importa nada, solo cómo manipular al pueblo. Y por eso el Señor nos dice, no creáis en ideologías, ni en partidos, ni en nada. Solo hay uno que vale la pena de creer, que es Cristo. Y en Cristo encontraremos la salvación y el camino hacia la vida eterna.